Recuerdo cuando las clases anteriores, ¿no? Hace un par de años, ¿no? El año pasado nada más. Porque nosotros teníamos hasta el año pasado, les enseñaba las guías que había a nivel internacional y las guías nacionales. Y hacía la comparación, ¿no? Y de cuándo estaba indicado. Pero ahora se ha simplificado porque menos mal que ya se puso al día el Ministerio de Salud. Entonces ahora es lo mismo, las guías internacionales, la terapia. Bien. ¿No hay preguntas? Bien, seguimos entonces. Acá hay que hacer una diferenciación del síndrome mononucleósico y de la enfermedad mononucleósica. Entonces, en el síndrome mononucleósico y en la enfermedad mononucleósica, las características son que el paciente tenga fiebre, faringitis, linfadenopatía. Puede estar los tres presentes y los tres están presentes en enhorabuena, pero puede estar solo uno presente. Acá lo que marca el síndrome es la presencia de linfomonocitosis con linfocitos atípicos en sangre periférica. Linfomonocitosis de 50%, células linfocitos atípicos de 3%. Entonces, eso es lo que marca, y eso es lo que no debe faltar en un síndrome mononucleósico, para llamarlo síndrome mononucleósico. Ahora, de hecho, la causa más frecuente de un síndrome mononucleósico es el Epstein-Barr, que es el causante del 80-90% de los casos de síndrome mononucleósico. Y cuando nosotros identificamos que es el Epstein-Barr el causante, hablamos ya no del síndrome, sino hablamos de la enfermedad mononucleosis infecciosa. Después tenemos acá otros causantes de síndrome mononucleósico herpes virus 6, citomegalovirus, toxoplasmosis y también la infección aguda por el VIH puede causar un síndrome mononucleósico. De lejos recuerden ustedes que esta es llamada la enfermedad del beso, la enfermedad de los enamorados, ya que se transmite generalmente por la saliva. También ha habido reportes, por ahí me estaban hablando acerca de la transmisión sexual de Epstein-Barr, ¿no? Porque han encontrado, el Epstein-Barr lo tenemos en secreciones genitales también. Pero que tenga importancia en este momento como una ITS, considerarse una ITS todavía. Sí lo encontramos en los tejidos también, y también puede ser una forma de transmisión. Y usualmente el virus en la mononucleosis infecciosa es una infección bastante banal. En algunas circunstancias puede ser causa de fiebre de origen oscuro, porque puede prolongar su fiebre, durar hasta 2 meses. Entonces, sin embargo, la mayor parte de las veces dura más o menos en promedio 2 semanas, y como ustedes verán, se autolimita, o sea, no requiere un tratamiento especial, un tratamiento antiviral, se va a autolimitar. Usualmente es benigna, usualmente es benigna. Entonces, usualmente en los países en vías de desarrollo, países donde había bastante hacinamiento, como es transmisión por saliva, obviamente, a menos se transmite, la infección se adquiriría antes de los 5 años de edad. Esto por la condición de hacinamiento, ¿no? Y las condiciones de hacinamiento son dadas en bajas condiciones socioeconómicas. Sin embargo, aquellos que tienen un estado socioeconómico más alto, obviamente no hay condición de hacinamiento, por consiguiente, el virus se adquiriría ya cuando son en la etapa de adolescentes o adultos jóvenes. Y es en esta etapa de adolescentes y adultos jóvenes donde es más frecuente ver la manifestación clínica. Los niños usualmente son asintomáticos u oligosintomáticos, pasa desapercibido. Pero en los adolescentes y en los adultos sí se dan las manifestaciones clínicas. Ahí es son las etapas del primer beso, ¿no es cierto? Y entonces es ahí donde empiezan a adquirir su Epstein-Barr. Bueno, ¿por dónde ingresa? Ingresa por la orofaringe, la mayor parte de las veces. El virus se va a multiplicar en el epitelio, en los linfocitos B de los tejidos linfoides faringeos, y va a producir una alteración inmune. 2 alteraciones predominantemente. Una va a dar lugar a formación de anticuerpos heterófilos, que no va a servir como una prueba diagnóstica, y lo otro va a causar un inmunocompromiso de tipo celular. Esto desde el inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque acá tenemos, va a ser un reto.
acuerdo de esto. El Epstein-Barr ingresa por la vía orofaringia, a nivel de las células epiteliales se empieza a multiplicar, pero también su célula blanco son las células B. En las células B va a producir, el virus se va a replicar dentro, pero va a promover también que esta célula B se multiplique y también se transforme en una célula blástica, o sea, se inmortalice la célula. Entonces, esta célula blástica usualmente lo que va a hacer, va a empezar a formar anticuerpos monoclonales, ya sea autoanticuerpos, entonces tenemos anticuerpos contra neutrófilos, contra los trombocitos, contra los glóbulos rojos, o anticuerpos heterógenos, o sea, los anticuerpos heterófilos, que son aparentemente anticuerpos contra antígenos que no estarían relacionados a nosotros, porque lisan los glóbulos rojos del caballo, del carnero. Entonces son los anticuerpos heterófilos. Pero también, miren ustedes acá, entonces se produce este disturbio inmune, incluso se producen acá anticuerpos antinucleares, factor reumatoide positivo, una disrupción inmune predominantemente de tipo celular. En esta etapa, estamos a la primera semana. Durante el inicio de la segunda semana, ya las células T se dieron cuenta de que hay un intruso y está causando toda esta alteración. Entonces la inmunidad celular se aboca a tratar de frenar la multiplicación, tratar de eliminar esos linfocitos B alterados. Y entonces se produce esa se produce ahí la linfomonocitosis, que justamente a predominio de los linfocitos CD8. Tenemos CD4, CD8 predominantemente y natural killer. Todos contra el intruso. Los linfocitos B que están infectados por el Epstein-Barr. Entonces, acá, en este momento, debido a que todo está abocado a controlar el Epstein-Barr, se produce una inmunodeficiencia de tipo celular transitoria. Que en teoría esto, si somos inmunocompetentes, esto debe quedar ahí, ¿verdad? Entonces, se controla al virus de Epstein-Barr y el Epstein-Barr pasa a un estado de latencia. Pasa dentro del linfocito B de memoria. Y ahí debiera quedar siempre. Excepto que no se sabe por qué motivo algunas personas en forma asintomática y de manera intermitente tienen reactivaciones del Epstein-Barr y entonces producen más partículas virales y las eliminan por sangre. O sea que una persona que está infectada por Epstein-Barr podría estar eliminando en el momento que conversa, podría estar eliminando el Epstein-Barr sin saberlo. Por eso es que es un virus de fácil diseminación. Por eso que la mayor parte de nosotros, seguramente de acá el 80% de ellos. ¿Ya? Entonces, esa es una característica. Y esto justamente es el estadio de latencia. Y esta característica del Epstein-Barr de producir la inmortalización del virus del linfocito B es el que está relacionado con los linfomas. Vamos a ver después que el virus de Epstein-Barr está relacionado con varios tipos de linfomas. Las manifestaciones clínicas, vean ustedes, el periodo de incubación es bastante largo, desde 30 a 50 días. Recuerden nuevamente, generalmente los niños son asintomáticos o oligosintomáticos y generalmente tienen anticuerpos heterófilos negativos. La enfermedad dura de 2 a 3 semanas, generalmente es benigna, hay una fase de pródromos con malestar general y después tenemos ya los síntomas, ¿no? Fiebre, problemas faringios, algunas veces también rash y esplenomegalia, no en todos los casos. La fiebre, recuerden ustedes que no hay características, puede ser una fiebre baja, puede ser una fiebre alta en pico, puede ser fiebre continua, no hay una característica especial de esta fiebre, usualmente resuelve dentro de las 2 semanas, y los ganglios linfáticos que están crecidos en toda la economía, que pueden ser ganglios epitroncleares, axilares, inguinales, pero los más característicos son los cervicales, generalmente los cervicales posteriores. Recuerden ustedes siempre que son simétricos, son dolorosos a la palpación y son móviles. Cuando estos ganglios crecen más a nivel iliar, pueden causar compresión de la vía respiratoria y eso puede llegar a la muerte. ¿Ya? Entonces, esa es un signo de gravedad. Entonces, la faringitis también cuando da es de lo más variable. Puede el paciente quejarse de tener dolor faríngeo, usted lo examina y no encuentran nada. Como puede ser que encuentren una
faringitis francamente purulenta o úlcera membranosa. Usualmente dentro de la semana remite. Puede haber también un problema dérmico y ustedes van a tener ahí que a veces es desencadenado por el uso de la ampicilina o la amoxicilina en un paciente que no tenía antecedentes de alergia a las penicilinas, ¿ya? Eso es lo que debe llamarles la atención. Esplenomegalia, como ven, se puede encontrar presente hasta en la mitad de los casos. Usualmente todas las complicaciones, acá está el rash, que es de diferentes formas, puede ser petequial, puede ser un rash así como si fuese un rash medicamentoso, con franca elevación y formando placas también, diferentes cosas. Bueno, les decía, las complicaciones generalmente, recuerden ustedes que van a aparecer a partir de la segunda semana. Usualmente debieran resolver por completo y no dejar ninguna secuela. Eso es lo más usual, ¿ya? En algunas circunstancias, sin embargo, puede causar la muerte. Por ejemplo, puede haber obstrucción de la vía respiratoria y eso por el crecimiento de los ganglios adyacentes que lo comprimen. Puede causar neumonitis y esto hipoxemia. Y esto también puede causar la muerte. La ruptura esplénica que lleva a shock hipovolémico y muerte. Complicaciones neurológicas. Las complicaciones neurológicas que causa el Epstein-Barr pueden ser de lo más variadas y ahora vamos a ver eso también. Falla hepática con hepatitis, miocarditis y eso de infección sobreagregada. En algunas ocasiones una de las complicaciones del Epstein-Barr es causar neutropenias. Usualmente son neutropenias leves, pero en algunos casos se ha visto agranulocitosis marcadas, neutropenias severas. Y en el contexto de esta neutropenia severa desencadenada por el Epstein-Barr, se adiciona una infección bacteriana y es la infección bacteriana adicional la que puede llevar a la muerte. Y acá tenemos las complicaciones, vean ustedes, las complicaciones hematológicas, anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Acá que es menos del 1% de los casos, trombocitopenia, anemia plástica, síndrome hemofagocítico, púrpura trombocitopénica, en fin. Generalmente cuando se presenta una complicación hematológica que es seria, podemos usar corticoides en este caso. Las complicaciones neurológicas, siempre les digo a los chicos, a ustedes, que el Epstein-Barr puede causar cualquier manifestación neurológica. Puede ser una encefalitis, puede ser una meningoencefalitis, puede ser mielitis, neuritis, puede ser neuropatía periférica, por ejemplo, una parálisis de B, puede estar relacionado a Epstein-Barr, sí, ¿ya? Cualquier infección neurológica que ustedes encuentren, le dicen Epstein-Barr, no pierde, o sea, puede ser, sí puede ser. Ahora, tienen que demostrarlo obviamente en el tiempo, ¿no es cierto? Y vamos a ver después los diagnósticos serológicos. Bueno, las complicaciones cardíacas también, que son la verdad inusuales, es más probable que haya una alteración a nivel del segmento ST y de la ola T, o sea, si tomamos un electrocardiograma podemos encontrarlo. Problemas respiratorios que va desde la faringitis hasta la neumonitis linfocítica intersticial, los problemas dermatológicos, los rash que les he dicho, que puede haber también la leucoplaquia vellosa oral también, y las pruebas que nos pueden ayudar a pensar que estamos frente a un Epstein-Barr. Primero hemos visto, ¿no? Clínica, ¿no? Tiene fiebre, faringitis y linfadenopatía, puede ser un Epstein-Barr. Digo, puede ser un síndrome mononucleosis. Vemos nosotros que tiene una linfomonocitosis, síndrome mononucleósico. Si después vemos que encontramos que por serología es Epstein-Barr, una enfermedad mononucleósica. Entonces vean ustedes acá en la linfomonocitosis, que puede llegar a ser hasta 60-70% de la fórmula. Los linfocitos atípicos pueden llegar a ser hasta el 90%. Y ahí el diagnóstico diferencial franco es una malignidad hematológica, ¿no es cierto? Porque los linfocitos atípicos son grandes, parecen anormales. Bueno, puede haber neutropenias y trombocitopenia que generalmente son leves. Y cuando se dan anormalidades a nivel hepático, tenemos transaminasemias o incremento de la bilirrubina, que generalmente son no más de 3 veces el límite superior normal y que usualmente dentro del mes todos deben estar dentro de la normalidad. Acá tenemos un linfocito atípico. Es un linfocito CD8, está activado y está de esta forma, activado. Entonces imaginen ustedes que 90% de la fórmula sean linfocitos atípicos.
obviamente ahí el diagnóstico diferencial es una malignidad hematológica. Entonces, los diagnósticos etiológicos podría hacerlo yo encontrando el DNA del virus, detectando un antígeno o por la detección de anticuerpos, ¿no es cierto? Generalmente nosotros empleamos esto, las formas indirectas, la detección de anticuerpos heterófilos o la detección de anticuerpos específicos. En la detección de anticuerpos heterófilos tenemos que, generalmente más empleados el monotest, que aglutina los glóbulos rojos del caballo, y tenemos títulos positivos de 1/40, corresponde a títulos positivos, falsos positivos, que es una rareza, usualmente vamos a tener por hepatitis viral o infección por el VIH, que también puede causar el falso positivo. Falsos negativos en los niños pequeños, recuerden ustedes que la mayor parte de ellos tienen anticuerpos heterófilos negativos, y también cuando nos apresuramos demasiado, ¿no? Lo pedimos antes de las 2 semanas, entonces puede ser que los anticuerpos heterófilos lleguen menos. Ahora, el problema es que esos anticuerpos heterófilos pueden persistir positivos hasta 1 año. Entonces, como para hacer el diagnóstico de agudez exactamente, como que ahí nos pueden confundir. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la serología, que es específica, aquí sí podemos hacer un diagnóstico más exacto de la agudeza de la infección. Y acá tenemos nosotros, vamos a centrarnos en estos, los IgM y los IgG contra la cápside viral y los anticuerpos contra los antígenos nucleares, ¿ya? Contra estos. Los antígenos tempranos, usualmente estos necesitan inmunofluorescencia para hacer el diagnóstico, ver qué patrón de nuclear es, el D o el R. Usualmente esto no es muy empleado para hacer el diagnóstico, ¿ya? Pero como ustedes verán, no se presenta en todos los casos y a veces es indeterminado el tiempo en que pueden estar positivos. Entonces esto usualmente, a menos que haya una neoplasia, podemos pedirlo, pero usualmente nosotros para hacer el diagnóstico de infección aguda o de infección ya pasada por Epstein-Barr, son suficientes para nosotros tener los anticuerpos IgM e IgG o anticuerpos contra el antígeno nuclear para el caso de Epstein-Barr. Y vean ustedes acá que el IgM contra la cápside nuclear, contra el antígeno de la cápside viral, dura más o menos positivo hasta 8 semanas, mientras que el IgG, una vez positivo, siempre positivo. Cuando el paciente usualmente nos viene ya por los síntomas, usualmente estas 2 pruebas están positivas, ¿ya? Cuando ustedes lo pidan, usualmente ya lo van a encontrar positivo. Ahora, el antígeno nuclear, este sí se demora un poco más en aparecer. A veces se demora 3 a 4 semanas en aparecer, y una vez que se hace positivo al paciente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que está con fiebre y tiene el IgM positivo y el IgG positivo, y ustedes tienen el EBNA que está negativo, esto de acá está negativo, ¿qué les dice? Que la infección es de menos de 1 mes. ¿Se dan cuenta? Es bien exacto, les ayuda bastante. ¿Ya? Seguimos. Entonces acá para verlo en curvas, recuerden siempre, el IgM, dura solamente 8 semanas, después se negativiza, mientras que el IgG, una vez positivo de por vida. El EBNA se demora en aparecer 3 a 4 semanas y una vez que positiviza, positivo siempre. ¿Ya? Acá, nuevamente un cuadro. Fase aguda. Anticuerpos IgM contra la cápside viral positivo solo en la fase aguda. El IgG contra la cápside viral positivo en la fase aguda y en la fase convaleciente. Los anticuerpos contra el EBNA aparecen recién en la fase convaleciente, a las 3 a 4 semanas. Y recuerden ustedes que los antígenos o las pruebas moleculares generalmente nos sirven a nosotros para la agudeza, ¿no es cierto? En la fase aguda nada más. Antígenos tanto en las células B o en los tejidos, o el DNA, el PCR en el suelo, vamos a tener en la fase aguda. Recuerden ustedes que los anticuerpos heterófilos vamos a tener positivos en la fase aguda y también en la fase convaleciente, porque la mayor parte de las veces demora hasta 1 año antes de negativizarse, ¿ya? Ese es el inconveniente. Y como les decía, esa característica de Epstein-Barr de producir la estimulación del linfocito B y de estimularlo tanto para que prolifere como que para que se inmortalice,
hace que esté ligado a varias neoplasias. Una de ellas el carcinoma nasofaríngeo, el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, y en los inmunocomprometidos tipo VIH, por ejemplo, linfoma no Hodgkin, linfoma primario del sistema nervioso central y la leucoplaquia vellosa oral. Acá vemos un cuadro. Vean ustedes, en los trasplantados nosotros podemos ver que el Epstein-Barr se asocia en el 90% de los casos con enfermedad linfoproliferativa. En el linfoma primario del sistema nervioso central, todos los casos del linfoma primario del sistema nervioso central están relacionados con Epstein-Barr. ¿En quiénes lo vemos? En pacientes que tienen SIDA. Por consiguiente, si nosotros vemos a un paciente que tiene una masa en el cerebro, una masa única, sospechamos que es el linfoma primario del sistema nervioso central, porque no va a tener la masa en ninguna otra parte del cuerpo, solo en el cerebro. CD4 bajo, en SIDA, tiene esa masa. Sí que existe la posibilidad de poder hacerle una carga viral encefalorraquídeo, sería un método diagnóstico para no llegar a hacer la biopsia, porque el diagnóstico es por biopsia. Pero si podemos hacerle eso y tenemos carga viral positiva para Epstein-Barr en líquido cefalorraquídeo, entonces nosotros tenemos ya el diagnóstico del linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Y por qué es importante definir la etiología? Por la terapia y por el pronóstico. Acá vemos también en el caso, miren ustedes, acá hay una asociación bien alta con el linfoma de Burkitt, pero ¿en qué tipo? En el tipo de linfoma de Burkitt endémico, donde se ven los niños africanos que tienen una alteración acá, nivel translocación de esto, la verdad que no manejo mucho esto, y que tienen también el problema de paludismo, ¿no? Generalmente endémico. Entonces, en esta forma de linfoma de Burkitt hay una asociación bien alta con el Epstein-Barr. Con el carcinoma nasofaríngeo también, indiferenciado, con la forma indiferenciada, hay una asociación bien alta con el Epstein-Barr, y generalmente esto lo vemos en ciertas poblaciones de China, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una predisposición genética. Entonces, por esa característica que habíamos hablado de la fisiopatología de Epstein-Barr, es que tenemos esa asociación con estas infecciones, con estas enfermedades linfoproliferativas. Bueno, acá hay una que está relacionada a un paciente, esta es una leucoplaquia vellosa oral. Generalmente más lo tenemos en los bordes de la lengua, puede estar a lo largo, en los bordes laterales de la lengua, puede también estar en la parte del carrillo, ¿no? Recuerden ustedes, es lesión hiperqueratóxica, es asintomática y que no desprende, por más que uno rasque, es hiperqueratóxica, ¿ya? Al mejorar la condición inmune del paciente, y a veces también cuando se le da ciclovir, esto puede responder. Pero básicamente, ustedes mejoran la condición inmune del paciente y esto desaparece. El tratamiento, como le decía, no existe un tratamiento antiviral contra el Epstein-Barr. Si bien es cierto que nosotros tenemos que en teoría existe acción del aciclovir, el ganciclovir contra la familia de los herpes virus, y in vitro también existe acción. Sin embargo, no vemos esa acción cuando tenemos un paciente clínicamente enfermo, ¿no? Entonces no nos sirve. Además, como la enfermedad es benigna, solamente no la empleamos, ¿no? Solamente le damos apoyo con sintomáticos nada más. Le damos sintomáticos para aliviar sus molestias, lo dejamos en reposo, lo hidratamos adecuadamente y con eso debiera pasar. Limitamos actividad, especialmente si son atletas, esperamos que se recupere 2 a 3 semanas después de haberse recuperado, el paciente podría volver a su actividad normal. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienen esplenomegalia y si se someten a una actividad física en la cual podrían tener algún golpe, podrían causar una ruptura del vaso, y eso sí puede ser grave, puede causar la muerte de la persona. Por eso es que se les recomienda usualmente que estén en reposo. Aparte de eso, muchos pacientes, después de haberse recuperado, haber pasado el Epstein-Barr, quedan con un cuadro de decaimiento general que les puede durar meses. Es un estado postviral. La persona se siente bastante decaída, sin ánimo de hacer muchas cosas, ¿no? Yo he tenido un par de pacientes así, y uno de ellos era un médico que tenía, pobre, arrastraba el cuerpo. Bueno, puede haber eso también, no es frecuente que eso ocurra, pero eso podría ocurrir.
¿Cuándo usamos corticoides? Generalmente cuando hay complicaciones como por ejemplo que haya neutropenias, anemias hemolíticas, trombocitopenias u obstrucción de las vías aéreas. Damos los corticoides en dosis altas, como ustedes verán, por un par de días y después los retiramos de manera gradual. Como hemos visto, las drogas antivirales no están indicadas en estas circunstancias. A veces cuando tenemos un paciente inmunocomprometido, donde tenemos una forma persistente de la infección por el virus de Epstein-Barr, a veces intentamos dar estos medicamentos, ¿no?, para ayudarlo. Generalmente un trasplantado, por ejemplo, ¿no?, o en un paciente que está recibiendo quimioterapia. Ello puede ser fatal, incluso una infección por Epstein-Barr. Bien, y las vacunas contra la investigación de vacunas contra Epstein-Barr se ha detenido. La verdad que la última vacuna que estaba hasta el año 2007 que se había publicado algunos de los reportes de los resultados, no dio mucho efecto, porque lo que consiguió fue disminuir los casos sintomáticos de Epstein-Barr, pero no consiguió disminuir las infecciones latentes. Y generalmente lo que uno trata, o sea, lo que está dirigido, el objetivo de la vacuna para Epstein-Barr sería disminuir la infección, la latencia. ¿Por qué? Porque la latencia de Epstein-Barr está relacionada con las neoplasias, ¿ya? Entonces debiera ir dirigido a eso y obviamente no se consiguió eso. Entonces hasta el momento no hay mucha investigación, no he visto reportes recientes de algo más con respecto a vacunas contra Epstein-Barr. Bueno, ¿preguntas?